Muchísimas personas dicen que no daría yo por vivir en Caracas, pero definitivamente cuando llegan aquí la realidad es un poco distinta, ¿no? Se llevan como un golpe, ¿no? Al tener que entender todo, digamos, lo que concierne al tema de la movilidad urbana en esta ciudad. Y es que justamente este es uno de los principales problemas de la Gran Caracas y específicamente del área metropolitana. Ahora bien, hablábamos entonces de la accesibilidad. Es un punto que no hemos tratado allí. La movilidad urbana va estrechamente relacionada con todo lo que es el poder acceder a todos los bienes, servicios, los destinos para satisfacer nuestras necesidades. Es, digamos, la accesibilidad algo que se le garantice a quien vive en el área metropolitana, es decir, ¿es fácil acceder a todo esto que buscamos? No, accede el que puede, en realidad. Y hay muchísimas dificultades para acceder tanto a eso que llamas tú, los servicios, eso que llamamos también el derecho a la ciudad. O sea, acceder a un mirador, por ejemplo, yo quiero ver la ciudad desde arriba, bueno, tienes el... ¿Cómo llego? Sí, puedes subir al Ávila en el, ¿cómo se llama? En el teleférico. Pero si estoy en el este, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo subo? ¿Cómo llego allí para ver la ciudad? O yo quiero ir a un barrio porque en ese barrio hacen una fiesta maravillosa que yo quiero participar de ella. ¿Cómo hago para llegar allá? ¿Cómo le llego? Y también en lo menudo. O sea, usted vaya al Hospital Ortopédico Infantil, que queda en la avenida Andrés Bello, y trate de cruzar en una hora pico ese cruce peatonal y vea cuán inaccesible puede ser para una persona en silla de ruedas de muleta cruzar una calle, una avenida, para llegar a un hospital ortopédico. Que no debería ser así. No debería ser. Entonces, digamos, el tema de la accesibilidad en Caracas está comprometida en los dos sentidos, tanto acceder a toda la oferta y también a la accesibilidad mínima, esa de la movilidad de los que tienen capacidades reducidas, ¿no? ¿Ha tenido esto quizás un impacto en lo que conocemos como la segregación residencial acá en Caracas? Es decir, quienes viven en zonas populares, zonas un poco más deprimidas, no tienen entonces acceso a la gama de ofertas que tiene la ciudad. Bueno, la accesibilidad en las zonas populares, en la periferia, en nuestros barrios, es aún más difícil. Porque si en la ciudad formal, en la ciudad que se construyó con urbanismo, ya está congestionada, imaginemos en todos estos sectores populares que fueron autoconstruidos por la gente y donde no se tomaron de repente las medidas necesarias para que el ancho de la calle fuera lo suficiente para que pasara un autobús o para que la pendiente fuera accesible a un vehículo normal. Entonces, nuestra zona de barrio, ¿cómo haces tú para bajar, no sé, de la Bombilla o de Antiman o de cualquier zona de barrio? ¿Cómo haces? Tienes que coger un jeep o un pedacito caminando, otro por una vereda, después te mueves el jeep te deja de repente cerca de una parada de buseta, de la buseta vas para el metro. O sea, ¿cuántas horas invierte nuestra gente sencillamente en llegar al trabajo? Y que estamos hablando de alrededor del 45% de las personas. El 45% de la población caraqueña vive en este tipo de zonas populares. Zonas donde les hace falta cantidad de cosas y donde el Estado nuevamente no ha terminado de invertir. Hay una que otra puntual intervención, pero que caramba, no beneficia ni al 10% de esta gente. Fíjate en algo, según el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, para el año 2010 se hablaba de un 54% de los viajes que se realizaban a diario y que se hacían a través del transporte público, ¿no? Utilizando el transporte colectivo como tal. Tomemos en cuenta que en el caso del área metropolitana se están hablando de unas 800 rutas de transporte y que muchísimas de ellas, por ejemplo en el caso de la avenida Baral, transcurren o digamos hay 50 rutas de transporte que utilizan, digamos, la misma vía. Hay una competencia allí. ¿Cómo sería este caso? ¿Cuál es la situación real en términos de movilidad que tiene el transporte público en Venezuela? Claro, ahí por ejemplo hablaste de la Baral y cerca también están otras como la Nueva Granada, donde se instaló por ejemplo el Bus Caracas, que pretende resolver el tema del transporte de superficie. Pero si dejas coexistiendo ese transporte con ese otro que acabas de caracterizar tú, es un absurdo. Si tú no tienes unas políticas integrales, entonces la cosa no funciona. Esas avenidas hicieron el Bus Caracas, se tardaron muchísimo, pero las aceras están iguales. Entonces, ¿por qué tú no haces intervenciones integrales? Claro. Por ejemplo, que es importantísimo, se creó la ciclovía de la Universidad Bolivariana y de la Central hasta las residencias estudiantiles en el edificio Los Andes en Sabana Grande, y está la ciclovía.
En este momento no hay muchas bicicletas andando por allí, pero es importante ese gesto de quitarle espacio al vehículo particular para poner una ciclovía. Pero resulta ser que la parada de transporte público que estaba allí quedó aislada, y entonces la gente tiene que pasar por encima de la ciclovía, lanzarse al medio de la calle para tomar el transporte público. ¿Por qué no pensamos en mover esa parada, desplazarla a un lugar donde la gente pueda tomar el autobús cómodamente? Si seguimos haciendo políticas que no son integrales, o decir, bueno, yo estoy trabajando en el metro y estoy construyendo espacio público para la gente. Bueno, pero si monto unos elevados frente a la Plaza Italia, en la Avenida San Martín, o en la Yaguara, que le va a destrozar literalmente el espacio de la gente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una gran contradicción entre una visión de una ciudad para que la gente se mueva, una ciudad para la gente, y la otra de una ciudad para el carro. La reorganización y también el tema de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de todo el sistema de transporte público es uno de los objetivos que está dentro de este plan de movilidad para Caracas que anunció ya hace un año el Ministerio para el Transporte Terrestre. Ahora bien, ustedes estuvieron vinculados en la elaboración de lo que sería este plan. ¿Pudieron ustedes ser incorporados a, digamos, esta creación como tal? Mira, el deber ser en un país normal, donde la teoría y las leyes se cumplen, las alcaldías hubieran sido los principales actores que en conjunto hubieran trabajado con el ministerio. Yo te puedo decir con conocimiento de causa que existe un plan, que es el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Este plan fue entregado a la ciudadanía, a los alcaldes y a los ministros desde el 2012. Yo personalmente se lo entregué al ministro El Trudi. Y aquí hay una visión integral, lo que dice Cheo. Recordemos que la vialidad no es solo hacer vías. O sea, la movilidad es mucho más que hacer elevados y que tirar y hacer puentes. No, para que tú de verdad te puedas mover, tienes que tener un conocimiento del uso del suelo, de la actividad residencial, de dónde se mueve el comercio, dónde se producen los viajes. Y eso, uno de los tweets, ¿cuál es el origen? Bueno, hay que estudiar, hay que hacer estudios de movilidad. Yo creo que lo más importante es que ese plan de movilidad funcionaría a través de un Caracas en movimiento. Cuando tú hablas de Caracas como toda la ciudad, como el área metropolitana de Caracas, como esa Caracas que vive además en una región, y que tú tienes que considerar en el estudio de Caracas todos aquellos viajes que se producen en las ciudades dormitorio, en Los Teques, en Charallave, en Cuba, en Guarena, en Guatire, y que gente que viene a trabajar. Entonces, el modelo de ciudad hay que entenderlo de una manera integral. Y por eso el plan estratégico no solo habla de una ciudad en movimiento, sino de una ciudad productiva, segura, integrada, emprendedora, ciudadana. Se está hablando dentro de este modelo que comprende 11 líneas fundamentales de unas 17 soluciones viales. ¿Cómo esto ha resultado? De eso vamos a hablar al regreso, cuando además estemos hablando de entonces cómo apuntar hacia un modelo de movilidad urbana sostenible en Venezuela y sobre todo para el área metropolitana. Tenemos que hacer una pausa, pero nos vamos con una buena nota.